Lo que se veía como una propuesta sin esperanzas por una larga racha de fracasos por parte de su creador, Five Nights at Freddy's se convertiría en el gran éxito que lo cambiaría todo, iniciando así una de las franquicias de terror más famosas de la actualidad y vaya que se ha dado mucho de qué hablar con respecto a su evolución, legado e impacto en la cultura del internet, por lo que a modo de celebración por su 10º aniversario he decidido hacer un pequeño resumen personal de cómo fue su trayectoria, así que acompáñenme a ver los 10 años de FNAF. Bueno, tal cual como muchos sabrán, para Scott Cawthon el primer FNAF no era un proyecto del cual tenía muchas esperanzas, ya que había desarrollado otros juegos anteriores que para nada les fueron bien, entre ellos era el Jupiter Anson Lumber, un juego que simplemente fue destrozado por la crítica debido a su diseño poco convincente, por lo que a base de las críticas, decidió crear su primer juego de terror, que ese sí sería un rotundo éxito. Aún recuerdo su auge a finales del 2014, lo conocí gracias a unos amigos de un hermano que se juntaban a jugarlo en una computadora, yo en aquel entonces tenía solo 7 años y los únicos juegos de terror que conocía era el Slenderman y su copia en Teletubbies y la moda ya sobreexplotada de los juegos .exe, sí ya sé que no tuve una infancia tan interesante pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Al inicio ignoré el juego por lo simple e inquietante que era, más en especial porque me hacía recordar a cierto restaurante de la vida real. Hasta que pasó lo inevitable pues en aquel entonces tenía acceso al internet y pues bueno, me aparecían por todas partes, el YouTube estaba repleto de contenido de FNAF, era una locura, era casi imposible ignorarlo, la fama del juego se hacía cada vez más grande y oía hablar más del juego, ya hasta parecía ser un vicio y por menos que quería me llamaba más la atención hasta que lanzaron la secuela en tan poco tiempo, fue allí en donde decidí de una vez por todas indagar un poco y pues bueno, el resto ya es historia. Con la llegada de FNAF 3 y pese a no ser bien recibida, la fama era simplemente increíble y extraña a la vez. Aún recuerdo cuando les dedicaban canciones, fanarts, teorías y cronologías, cómics, fangames buenos y otros que están mejor en el olvido, parodias y una que otra buena animación, otras que me perturbaban o me mataba de la pena ajena e incluso veía personas jugándolo por la calle, incluyéndome. Y de ahí también se escuchaban los primeros rumores de la producción de una posible película. Y así fue como terminaba perdiendo el tiempo, viendo animatrónicos del diablo junto a un hombre morado, mientras que a su vez se hacía sus propias teorías sacadas del orto. De hecho recuerdo muy bien cómo todos por un momento creían que Springtrap fue construido con las piezas de los animatrónicos destruidos por William Afton, en serio que sí habían muchos fanáticos en aquel entonces. Todo cambió cuando llegó FNAF 4, que sería considerado como el más aterrador de la serie, momentáneamente, pero para mí fue lo suficiente como para no dejarme dormir en varias noches. Aún seguía disfrutando de todo lo que hacía la comunidad, aunque levemente vi cómo iba cayendo después de esa entrega. En aquel entonces se creía que el lore ya no iba a ser más complejo de lo que era y que ya lo habíamos descifrado por completo y que hasta allí iba a terminar la saga por fin. Grave error. Para el 2016 las cosas empezarían a cambiar, se lanzó FNAF World, un RPG con diseños infantiles, un juego que nadie pidió y que a muchos les pareció una mamada debido a que provenía de una franquicia de terror, tanto así que fue un rotundo fracaso. En lo personal no era tan malo, yo incluso lo jugué y hasta me logró gustar por un tiempo. Luego se anunciaría el Sister Location que traería nuevas mecánicas y más nuevos diseños y aunque tardaron medio año en sacarlo el fandom aún se mantenía pese a que la mayoría ya abandonará FNAF pero más que solucionar las cosas lo que hizo este juego fue desmoronar la cronología que en aquel entonces todos ya tenían construida, haciendo que las cosas fueran más confusas y que los historiadores tuvieran que trabajar de nuevo en hacer que todo encajara. Todo iba medianamente bien hasta que llegó el año 2017, las cosas en internet habían cambiado también, surgieron nuevas modas que cambiarían el mercado de los juegos y cambios en las normas de YouTube que a nadie le gustó, junto también el auge de otros creadores de contenido dio una combinación que al principio era como un ok, pero que al final no envejecería tan bien, y eso que aún no menciono a Free Fire XD. Y con la aparición de nuevos juegos que copiaban su estética, FNAF ya no tenía esa relevancia, el fandom fue desapareciendo notablemente y en cuanto a mí, en aquel entonces pasaba por una etapa que hacía que poco me interesaran las cosas del internet, me concentraba más en mis estudios y en otros asuntos personales y sobre todo porque también en aquel entonces el término niño rata era muy popular por lo que solo fue cuestión de tiempo para que me dejara de gustar e incluso cuando salió Five Nights at Freddy's Pizza Simulator, que sería uno de los mejores y que su
supuestamente ya iba a ponerle fin a todo esto, no fue el mismo sentimiento de emoción de antes, había perdido el rumbo por completo y los libros no ayudaban porque al igual que yo muchas personas ya no les interesaba, haciendo que FNAF entrará en su primera decadencia. Mientras tanto en el 2018 Scott seguía creando y lanzando más cosas, además de los libros también otro juego. El Ultimate Custom Night, que era técnicamente una combinación de todos los FNAF anteriores, pero como si un jugador drogadicto enfermizo de Super Mario Maker fuera el encargado de crearlo, basta decir que juegas FNAF dentro de FNAF, literalmente era cliquear como loco por todas partes hasta que te mueras de epilepsia, por si fuera poco a algún descerebrado cocainómano se le ocurrió hacer un mod donde agregaría 700 animatrónicos. En 2019 Scott se juntaría con Steel Wool Studios para desarrollar dos ideas muy innovadoras, como es el finalmente FNAF en realidad virtual y una copia de Pokémon Go. No hace falta decir del por qué este último no duraría tanto. Aún así el interés por la serie estaba por los suelos, no fue que hasta ya en tiempos de pandemia, cuando todo el mundo se vio obligado a encerrarse, todos se pusieron muy nostálgicos por lo que mediante los memes y por la funa de iTunes Gameplay, revivieron el fandom, pero ahora esta vez sí sería masivo porque no solamente atrajeron los antiguos fans sino también a otros nuevos. Literalmente regreso de la tumba, poco a poco todo volvería a ser al igual en sus inicios tanto así que también decidieron ponerse manos a la obra para reconstruir la cronología y esto apenas se ponía mejor cuando anunciaron el Security Breach, el juego que dejaría por fin la jugabilidad tradicional por otra de mundo abierto, lamentablemente se había aplazado hasta el próximo año. Todo parecía que volveríamos a los viejos tiempos, hasta que un año después se volvería a hacer tendencia por parte de su creador pero no por buenas razones. Hablo de la estúpida funa a mediados del 2021, donde de la nada un tipo decidió publicar por Twitter las donaciones que hizo Scott al Partido Republicano y estaría bien si no fuera por motivos de iniciar una funa pensando que todo el mundo se lo agradecería, ya que ese partido estadounidense al cual pertenece Donald Trump es tachado de xenófobo, anti-LGBT y otras cosas que de seguro ya se estarán dando idea, por lo que todo Twitter se uniría para funar a alguien del estado más conservador del país, pensando que también compartía las mismas ideas, donde incluso también amenazarían a toda su familia, aunque irónicamente también había votado por los demócratas, hasta la Vivinie Malandro se metería en la funa, en fin, cosas del primer mundo en el día más normal de Twitter. Todo esto hizo que al final Scott saliera a hablar para aclarar que solo apoyó a ese partido conservador porque pensó que ayudaría más al país económicamente y que no compartía sus mismos ideales y también para anunciar su retiro como desarrollador de videojuegos o al menos dirigir sus desarrollos desde las sombras. Esto no dejaría nada contento a los fans después de todo este desmadre que se armó, por lo que algunas personas al igual que el fandom hicieron lo que mejor saben hacer: doxear a los que participaron en la funa. Y Nintendo aprovechó para demandar a Vivinie por difamarlos. Ya en vísperas de la Navidad del mismo año, por fin saldría el juego más esperado de todos, el FNAF Security Breach. Al ser desarrollado durante la pandemia, este juego saldría con varios defectos como el Cyberpunk, tanto en la programación, la optimización y la trama en sí. Este juego fue desarrollado en tan poco tiempo que quedó mucho contenido sin implementar y no hablemos de lo controversial que fue el intento de regresar a William Afton, haciendo que el final de FNAF 6 valiera queso, o eso creíamos ya que recientemente en una entrevista se había confirmado que no iba a ser un personaje sino más bien una especie de easter egg pero por confusiones de los desarrolladores, terminó siendo un villano, en otras palabras su lanzamiento fue desastroso. Por lo menos Scott se las ingenió para aclarar mediante otro libro que ese no era William, creando un nuevo personaje de la nada, siendo este un endesqueleto de inteligencia artificial avanzada que copiaba las acciones de los demás, algo que no convenció a muchos y que solo nos dejó con la duda de que le costaba decir que no era canon y listo, pero supongo que la mayor queja de todos fue sobre que la franquicia abandonó por completo la estética de terror por uno de suspenso debido a los diseños algo infantiles, haciendo que luzca más como un juego para niños. Pero da igual porque el juego sí fue un éxito al final de cuentas, dicho éxito también fue lo que terminaría impulsando una moda muy odiada que saturaría el mercado hoy en día y que ha venido siendo moldeada desde que FNAF salió. Llamada Mascot Horror, que consiste en hacer juegos, por no decir copias genéricas de terror infantil, sobreexplotados por sus desarrolladores y pésimamente optimizados solo para que los streamers o youtubers con PC gamer los jueguen porque al final no ganan con los juegos, sino con la mercancía oficial que sacan, si es que no se les apresuran los chinos, claro. Esto ya lo habrán escuchado más de miles de veces hasta el cansancio, pero realmente esta sencilla fórmula sí salió muy efectiva durante años, no por nada Garden of Banban ya va por su octavo juego en menos de un año.
Regresando al tema, el 2023 se veía como un año prometedor para FNAF porque anunciarían un DLC, otro juego de realidad virtual, una remasterización del primer juego que al final terminó siendo cancelado. Y el milagro con el que durante 8 años soñábamos, su película. Por fin, tras casi una década, tendríamos el largometraje de Five Nights at Freddy's producida por el estudio Blumhouse. Nada más en su primer día en taquilla, los trabajadores de los cines atenderían a miles de niños y adultos vestidos de furros, para ver una película sobre una pizzería embrujada, mientras que a su vez se aseguraban de que nadie les robaran los pósters publicitarios, todo esto durante más de una semana, más de alguno perdió su trabajo por esto. Y pues bueno, ¿qué algo nuevo puedo decir de esta producción? Todos estamos de acuerdo que la película simplemente fue un buen producto solo para fans, y de ahí del porqué de sus fallos. Desde que se supo que su clasificación sería PG-13 ya se sabría que esto de terror no tendría nada. Pero bueno, la primera película de este universo alterno trata sobre un tipo llamado Mike Smith, quien trabaja como guardia de seguridad para mantenerse a él y a su hermana, la cual evita perder su custodia y así quede en manos de su tía malvada, quien solo quiere beneficios por parte del gobierno, por lo que en una medida desesperada tras otro despido, accede a ser el guardia de seguridad de una pizzería abandonada, todo esto mientras a su vez intenta descubrir quién fue el secuestrador de su hermano desaparecido mediante sus sueños, sin saber que también terminaría descubriendo el pasado trágico del local. Debo de admitir lo tan bien trabajado que fueron los escenarios, los efectos especiales, la banda sonora, la utilería y el vestuario, como son las botargas de los animatrónicos siendo fieles al primer juego, incluso agregaron elementos sacados de los libros al guión, un guión que por fin seleccionarían después de haber desechado otros 8 durante años y menos mal que con este se quedaron porque las principales propuestas eran una completa fumada. Sin embargo, existieron ciertos elementos que simplemente fueron objetos de quejas, como la muy poca participación que tuvo el antagonista, si bien fue un giro inesperado que se demostrara que quien haya sido el autor de tantas atrocidades en un local hace muchos años sea el mismo sujeto amigable del inicio de la película y que se haya demostrado que en realidad era un sociópata tan sanguinario que incluso intentó matar a su propia hija. Lo corto que fueron sus apariciones hizo que se sintiera como un personaje algo desaprovechado, dejando mucho que desear, al igual que su destino forzado. Y antes de que me lo pregunten, no me esperaba nada sacado de los VHS ni que hubiera gore exagerado, pero presiento que sí pudieron haber puesto otros más elementos que pudieron haberlo hecho un poco más dramático. Otra cosa fueron los mismos animatrónicos, que realmente no asustan ni una sola vez y que irónicamente lo único que sí sacó sustos fue solo una minifigura de Balloon Boy, algo gracioso pero a la vez decepcionante. Vamos que hasta el Cupcake tuvo mayor protagonismo en esto. Y claro está la escena, si saben a lo que me refiero, sí, esa escena que hizo que todos levantaran una ceja cuando la vieron. Entiendo la razón del por qué pusieron esa escena, pero creo que se pudo haber demostrado de otras mejores maneras sin ser tan anticlimático, por eso y también por una que otra cosa que carece de coherencia es por lo que empecé a entender a los críticos del por qué sus calificaciones. Y antes de que un fan tóxico con recolor de Avatar me empiece a hatear en la caja de comentarios, con esto no digo que la película sea del todo mala, para mí sí fue un gusto verla, fue entretenida y supo cómo complacer a los fans, en especial por las tantas referencias que pusieron. No por nada dije desde un principio que es un buen producto para fans, aunque eso fuera la razón del por qué fue mala para el público en general. Por eso entiendo también cuando resaltan más la experiencia de haberla visto en un cine junto a otras personas que compartían el mismo gusto, aunque en mi caso fuera todo lo contrario por cosas de la vida, pero de todas maneras la disfruté, aunque no fuera lo que esperaba desde que se anunció hace varios años como el terror o la seriedad, pero al final todos tienen razón en algo, es una película de bajo presupuesto para niños. De esto es lo que más se conforma el fandom y no me puedo quejar de ellos porque a esa etapa yo también había conocido la saga y por ende sería muy hipócrita de mi parte que lo hiciera. Si esta película hubiese sido permitida para edades más bajas, muy probablemente hubiese recaudado hasta el doble de lo que pudo hoy en día. Y además el terror ya había muerto desde hace años en la saga. Al final todo esto no fue ningún problema para esta producción, porque con tan solo $20 millones en presupuesto terminó recaudando más de $297 millones. No por nada su precuela ya está en producción y todos tenemos la esperanza de que esta perfeccione todo lo que falló en su primera entrega. Por más raro que parezca, me es difícil creer que hasta la fecha de haber subido este video ya se hayan cumplido 10 años desde que se creó esta franquicia, una saga tan exitosa que ha sabido cómo mantenerse todo este tiempo y que ha sido de gran inspiración, ganándose así el amor de muchos.
Aunque tanto sus juegos como el lore no sean perfectos, al igual que su enorme base de fans, que a pesar de ser uno de los más unidos, siempre se les recordarán como uno de los más tóxicos de los videojuegos, por cosas como que se peleen con otros, por no saber cuántos pelos de los huevos tenía William Afton en la mordida del 87 y entre otras cosas. Y por tener un historial muy perturbador, si no me creen pues solo chequen este video donde expongo a uno de ellos. Pero bueno, a pesar de todo siempre estaré agradecido de que una franquicia como esta haya estado presente en mi infancia y más en especial por haber sido creada por una de las mejores personas que haya pisado esta tierra, por lo que nunca olvidemos de gracias a quien tuvimos esos tan bellos momentos. Y pensar que todo esto empezó por hacer juegos cristianos. Un niño en un palo. Vamos a ver qué sabe.